Ya estamos de regreso, por supuesto, aquí en Contigo en la Tarde. Le dijimos que era una pausa cortita, así fue. Y además, le cuento que ya tenemos un tremendo invitado aquí, ¿cierto, Javi? Así es, pero la verdad, más que invitado, es parte de la casa porque es nuestro panelista legal. Estamos hablando de, por supuesto, nuestro querido abogado Cristian Martínez, especialista en familia. Pero vamos a hablar de un tema muy importante, así que atención toda la gente que nos está viendo, porque vamos a hablar de derechos fundamentales. Así que lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias Javiera, Cecilia, por la calurosa bienvenida que tengo todos los días jueves. Así que acá estamos para poder ya comentar el tema de hoy día. Perfecto, hoy calurosa de real. Sí, hace calor hoy. Calurosa, Sí. ¿te refieres a nuestro estudio? Ambas, sí. Calurosa, bienvenida. Sí, hoy día estamos con calorcito, igual se agradece, Se ¿no? agradece, sí. Después nos Sí. vamos a quejar del frío, mejor no Es quejarse. verdad, Agradezcámosle que venga. Sí. Bueno, y hablando justamente de eso, de lo que viene, este tema, ¿no es cierto?, que quizás mucha gente desconoce. Partamos por la base. ¿Qué son los derechos fundamentales? Bueno, los derechos fundamentales, la verdad, es súper amplio y la verdad no nace en Chile, sino que de países más desarrollados que vienen estas ideas de terminar con la esclavitud, comenzando por ahí bien general, bien amplio, bien antiguo, y que ya empezamos a entender lo que es la dignidad humana, empezamos a entender lo que es la libertad, la vida, el derecho y el respeto a estas características que nos hacen seres humanos, ¿cierto? Una raza racional, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, cuando ya empezamos a desmenuzar un poco más este término, hay ciertos derechos, por así decir, que tienen que respetarse en el ámbito legal, partiendo por ahí. Ya uno de los más importantes, yo creo que se debe señalar y aplica en todos los procedimientos, es que una persona debe contar con una defensa, con un abogado, cuando se trata, ¿cierto?, de una demanda. La persona que está siendo demandado, hay situaciones en las cuales se le permite concurrir sin abogado, o derechamente se presume que debe ir con un abogado porque se le notificó legalmente. Entonces hay un periodo de tiempo en el que debe buscar asesoría para ir con abogado. ¿Qué ocurre muchas veces? Que van sin abogado, las audiencias se suspenden, no se pueden llegar a acuerdos porque la persona no está bien informada, no es una persona que tal vez no sepa leer, no está entendiendo incluso de qué la demandaron. Entonces, partiendo ya con una base general, un abogado es imprescindible en un procedimiento, en un juicio, porque incluso puede verse perjudicado, ¿ya? Y si nos desmenuzamos un poco más y nos vamos al derecho familia, ya ahí hay un derecho rector, que yo siempre lo nombro porque nuestros maestros siempre también son súper intensos cuando hay que hablar sobre estos derechos de familia, y se trata del derecho del niño, interés superior del niño, niña, adolescente, que atraviesa todo nuestro ordenamiento jurídico y no existe norma o disposición legal que vaya contrario a eso. Es difícil. Una vez discutía con un amigo, porque a nivel constitucional también tenemos este derecho que es la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, Uh-huh. textualmente lo dice, y ellos decían que no, que la familia no era el núcleo central de la sociedad. Entonces se generó una discusión y yo les decía, nómbreme alguna disposición legal que diga que va en contra o desconoce a la familia. Entonces, si nos ponemos a pensar, esta base es súper importante y nos viene a nuestros legisladores viene a encomendar esta tarea, que cuando dictamos una norma siempre tengamos presente esto, a la familia y a los niños. Sí, de hecho lo hablábamos en un capítulo anterior, ¿no es cierto?, donde nos señalabas que siempre se prioriza el bienestar de los niños en cuanto, por ejemplo, al tema de la tutela legal, quién se queda con el niño, si hay que cambiarlo de establecimiento vocacional, etcétera. Como que siempre se busca favorecer los intereses y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Ahora, sabemos que los derechos fundamentales pueden ser múltiples, ¿no es cierto? Son múltiples, claro, y tenemos una base. En la Constitución, en el artículo 19, hay 26 numerales. Y comenzamos con el derecho a la vida, a la igualdad de armas, que se le dice jurídicamente, pero es a tener una justa defensa, derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, derecho a tener igual acceso a la salud, a la propiedad privada, a la cultura, pero es increíble la cantidad de derechos que hay, y para eso existe una herramienta para cautelarlo, que está en el mismo artículo 20 de la Constitución, que es un recurso de protección, que, ojo, no los protege todos, ¿ya? Pero esa es la gran base que tenemos a nivel constitucional, y después ya
Encontramos también otro tipo de leyes que están en el Código Civil, tenemos la Ley de Violencia Intrafamiliar que viene a cautelar en materia de familia ciertos derechos fundamentales. Perfecto, importante que la gente sepa que existen estos derechos, porque puede incluso ayudar a quizá alguna persona que está en una situación de riesgo. Está el derecho a la vida, por ejemplo, quizá una persona que se encuentra enferma y está en una condición quizás paupérrima en cuanto a recursos, espacio físico, etcétera, o algún menor. Bueno, también están estos derechos que nos protegen. Exactamente, ocurre por ejemplo en violencia intrafamiliar. A ver, hablamos mucho de la pensión de alimentos, ¿cierto? Pero uno siempre la ve como de los niños al padre o madre. Pero puede ocurrir que tenemos un adulto mayor que tiene 12 hijos y está en precarias condiciones, desnutrición, abandono, y viene el CEFAM que le hace las visitas, dice, esta situación está mal, nadie se hace cargo, el señor incluso está en silla de ruedas, tiene condiciones o posibilidad de estar postrado, muchos factores. Y el CEFAM, por ejemplo, va y hace la denuncia y notifican a todos los hijos para que se hagan cargo de esta situación porque constituye también violencia intrafamiliar. Mira, importante, muy importante. Recordemos que el CEFAM también es una red de apoyo. Así es. Es una red de apoyo fundamental y también no solamente los CEFAM son redes de apoyo. En los establecimientos educacionales, cuando ven casos de abuso, ¿no es cierto?, con respecto a los niños o violencia, también ellos pueden levantar ahí algún tipo de denuncia para que se vea esto a través del marco legal, a través de tribunales. Porque por lo mismo, yo creo que por estos derechos fundamentales. Claro, totalmente. Los colegios también, bueno, están obligados legalmente a denunciar si saben de algún delito. Sí. Las postas rurales, los CEFAM, como bien decías. Y la verdad, está bien que ocurra porque he visto casos en los que los hijos están condenados por una sentencia o por un acuerdo a dar alimentos al padre. El padre no le alcanza la pensión, está viudo, entonces, ¿qué hace la justicia? Ok, los hijos tienen familia, tienen recursos, 30.000, 40.000 pesos por cada uno, se genera algún tipo de sueldo mínimo, por así decir. Claro. Y para ir en apoyo de su padre, que los crió a todos, ¿cierto? Incluso a veces esto puede ser un poquito injusto, y aunque el padre haya sido mal padre y está en precarias condiciones, igual la ley va a obligar a los hijos a... Porque también ocurre, ¿cierto?, que el padre se porte mal con su hijo, derechamente no lo quiera, y la justicia igual va a obligar al padre a darle a su hijo. Exacto, Exactamente, porque se priorizan las relaciones de familia y tener un niño no es gratis. Entonces, si tuve un padre también, incluso a veces es muy cuestionado esto, pero una vez yo tuve un profesor ahí que nos comentaba que decía que aunque el padre haya sido ausente toda la vida del hijo, el hijo igual tiene que darle alimento. Entonces, igual, el derecho a familia es bien discutido, pero son apreciaciones. Oye. Bueno, perdón, Ceci, que te interrumpa. En el fondo siempre busca proteger al más débil. Exactamente. La protección del más débil y esa protección del más débil, ¿para dónde nos lleva en materia de familia? Al matrimonio. El matrimonio, porque siempre tenemos uno de los dos que tiene que ceder, no tiene que tal vez quedarse en la casa, ¿cierto?, para hacer las labores del hogar, cuidar a los niños, que por lo general o históricamente siempre recayó en la mujer, cuestión que hoy en día está trabajándose, ¿cierto? Ya... Bueno, y eso implica más cosas, porque como la mujer ya no está tanto en la casa, está trabajando, y eso implica incluso que ya no estén teniendo niños, porque ¿quién los cuida? O sea, la mujer ya está más trabajadora, está más emprendedora, y eso implica mucho más que... inserta en la vida social. Totalmente, entonces ahora que tenemos otro problema, que ya tenemos poca tasa de natalidad, entonces cada avance significa un retroceso en otra cosita y tenemos que trabajarla. Sí. A veces como sociedad es difícil encontrar el camino del medio, el del equilibrio. Porque claro, por proceso histórico es evidente que si las mujeres estuvieron relegadas al espacio privado todo este tiempo, obviamente ahora van a salir con todo el espacio público y eso, sin lugar a dudas, va a mermar la vida familiar. Sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, por proceso histórico tiene que ocurrir. La balanza estaba hacia un lado, ahora está hacia el otro y ojalá en algún momento tender a ese equilibrio. Bueno, yo precisamente iba a preguntar qué se hacía en el caso, pero ya la pregunta fue respondida, pero por si es que queda ahí algún detallito, ¿qué se hacía en el caso cuando precisamente estos derechos fundamentales se contraponen, ¿cierto? ¿Qué prima más, el del hijo o el del padre? Pero ya lo abordamos, en el fondo, para que quede claro, siempre se va a privilegiar al más débil. Exactamente. Claro que sí, totalmente. De hecho, cuando existe algún tipo de disyuntiva entre padre e hijo, el clásico ejemplo de la pensión de alimentos, el padre no tiene trabajo. ¿Podría considerarse una parte débil? Sí,
no tiene trabajo formal, pero el juez igual va a decir, voy a presumir que estás ganando el sueldo mínimo. Y aún así vamos a fijar la pensión en el 40 o 50%, dependiendo si son 1 o 2 hijos, en darle a tus hijos, porque los hijos no pueden quedarse sin alimentación, sin educación, sin vestimenta. Tuviste un hijo, hazte responsable y va a presumir que gana el mínimo, aunque efectivamente no tenga trabajo. Podría ser la parte débil, pero es más débil el hijo, porque el hijo no tiene las herramientas para salir a trabajar y le corresponde evidentemente realizar otro tipo de actividades como ir al colegio. Exacto, Claro que sí. por supuesto. Bueno, está bien igual que la ley proteja al más débil, porque Sí. en el fondo buscamos ahí el equilibrio. Obviamente lo que decía Sí. la Ceci hace un ratito Sí. atrás, intentar como buscar un poco más el equilibrio, y yo creo que eso es fundamental, como estos derechos, ¿no es cierto? Derechos fundamentales, sí, básicos, son básicos. Es un piso que tenemos todos y que lo tienen nuestros legisladores, lo tienen los jueces, los abogados y las personas, todos tienen. Es algo que debiese educarse muy bien y aunque a veces nos pueda parecer algo injusto, cuando uno lo explica de esta forma, dicen, sí, efectivamente, me parece injusto, pero es más injusto si fuera al revés. Exacto, tal Así es. cual. Bueno, hace un rato atrás estábamos tocando un tema y me quedó dando vuelta una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una junta de vecinos que es súper activa y dentro de esta junta de vecinos hay un abuelito quizás que ellos ven que está en situación de abandono? Las juntas de vecinos, como ellos pueden iniciar algún tipo de demanda. Yo creo que podrían, sí, pero yo les recomendaría que concurrieran a algún CEFAM, alguna posta, o un colegio, o algún que tenga un profesional que pueda evaluar esta situación, ya como en la dupla psicosocial en materia de lo Claro. educacional, hay un psicólogo, un trabajador social, o lo mismo en una posta, en un CEFAM, para que ellos puedan, a ver, pueden hacerlo sí, pero yo siento que tal vez un psicólogo, un trabajador social podría explicar mejor la situación de vulnerabilidad que está viviendo la persona, ¿ya? Y recordando también que los vecinos son entes voluntarios, entonces tal vez la persona que es presidenta, secretario, tesorero o los miembros en sí tienen otros trabajos, o tal vez la persona denunciada también podrá sentirse ofendida por esta organización. En cambio, un psicólogo, un trabajador social, un abogado, una institución, hay que decirlo, es más choro, porque le están pagando. Entonces lo hace, es parte de, ¿ya? Y le recomendaría Claro. eso, que lo hiciera a través de una institución, por así decirlo, bien chileno, una lavada de manos, más así como tú vas a hacer cargo del problema porque vas a abordar mejor la situación y si tienes que ir al tribunal lo va a explicar de una mejor forma. Me ha tocado verlo. Se personaliza menos, pues más bien nos relacionamos con un profesional, con la Claro. institución y no con las personas individuales. Vecinos, claro, sí, podría ser una... Por lo general, a lo mejor, no sé, imaginemos Palmilla, tiene profesionales, pero que no viven ahí, no son vecinos de Palmilla Por ejemplo. mismo, sino que viven en Linares o otra comuna y es más impersonal, dice esto. Se individualiza menos a la persona, sino que más ya el psicólogo o el trabajador social Y es una o el forma funcionario también público. de proteger, como de autocuidado también de las relaciones humanas al interior de esa comunidad, porque Sí. sabemos que por eso existen los abogados y el Sí, derecho y todo, porque y todo. a veces hay cosas que solitos como seres humanos no somos capaces de mediar y por eso necesitamos de estos otros profesionales. Así es, hay que... Es un buen consejo Es ese un a buen tu consejo. pregunta. Exacto, exacto. Sí. De todas formas, sí se puede. El tema Sí. es que no se recomienda tanto porque podría ser mejor la otra vía. Claro. Pero si ya intentó la otra vía, no resultó, No resultó. haga algo. O sea, de verdad, si usted puede hacer algo para ayudar a la persona, hágalo. Porque de verdad que no hay uno, Sí. hay muchas personas que están en esta situación. Yo he visto también en internet que gente se graba para ir a ayudar a otro y como que queda en eso y después uno no sabe qué pasa realmente con ese caso, con esa persona. Bueno, busquemos soluciones que sean reales. Claro. La ley estipula también que deben hacerse cargo, en este caso los hijos de los padres, cuando los padres ya son adultos mayores, no tienen mayor ingreso, puede que estén enfermos, y no solamente a los hijos, sino hay hijos a los hermanos. Y así hay así. una línea, ¿no es cierto?, Sí. donde ahí van viendo a quién le corresponde el cuidado de esta persona. Y por lo general esa línea dice relación con los presuntos herederos. Claro. Claro, si está la mamá o la señora y tiene hijos, los hijos. Si no tiene hijos, los hermanos. Si no tiene hermanos, entonces todo tiene un orden lógico que evidentemente si es una persona que presuntivamente puede recibir una herencia, lo lógico es que esa persona también en vida se haga cargo de una persona que al final va a recibir una herencia de esa otra persona. Entonces Claro. se hace lógico el vínculo de responsabilidad-beneficio, por así decir.
Perfecto. Oye, Cristian, y en ese sentido hemos como, a partir de esta conversación, hemos hablado como distintos casos, distintos ejemplos, donde efectivamente los derechos fundamentales entran como a jugar, digamos, a la Sí. palestra. Y en ese sentido, ¿cuáles son los desafíos del sistema judicial chileno como para poder garantizar estos derechos fundamentales, ya sea en familia, civil y tal, pero cuáles serían los desafíos? Yo creo que el gran desafío hoy en día, hay uno que es óptimo para mí, el número uno, pero eso cuesta tanto, y es la optimización y el cuidado de los recursos públicos, ¿ya? Que muchas veces no se da, no tenemos gente capacitada en esos cargos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos funcionarios mal pagados, tenemos funcionarios que se les da la libertad para poder hacer cosas que están fuera de su esfera de atribuciones. ¿Y qué ocurre? Se empieza a precarizar el servicio. Se empieza a precarizar porque necesitamos más funcionarios, por ejemplo, tenemos derecho a un igual acceso a la salud. Pero ¿qué pasa? Médicos hay súper poco. Bueno, hay una demanda de médicos, sí, pero si tuviéramos los recursos para contratar más, tal vez podría ser una solución. Lo mismo ocurre con las corporaciones públicas de abogados. Tal vez un incentivo podría servir, contratar a otro profesional. Entonces, ¿cuál es la respuesta siempre? No hay recursos. Entonces, si hubiera un recursos, aliviaríamos la carga laboral de los funcionarios que se aseguran de proteger los derechos fundamentales, porque esto es importante. Solo los funcionarios públicos pueden vulnerar un derecho fundamental. Eso es importante, ¿eh? Sí. Cuando un privado vulnera a otro, no existe una vulneración de derechos fundamentales en sí. Es un delito, derechamente. Claro. En cambio, cuando lo hace un carabinero, por ejemplo, para nombrar o a una persona uniformada o una autoridad, él está vulnerando derechos porque solamente el Estado tiene el poder coercitivo a través de la fuerza física de poder vulnerar un derecho. Es decir, el funcionario público, como es la persona que puede vulnerarlo, también tenemos que proteger que él no lo vulnere. Es una discusión constitucional bien grande, bien grande. Hablamos solamente de vulneración cuando lo hace un funcionario público. Y para esto los uniformados son considerados funcionarios públicos. Bueno, ya sabemos todo lo que ha ocurrido, o lo que ocurrió con el estallido social, por ejemplo. Cierto que ahí había ciertas atribuciones o cierto desorden que se llevó a ciertas confusiones. Por lo mismo, como lo repito, ellos son los que vulneran. También hay que proteger, evidentemente, de quién puede vulnerar que los cautele estos derechos. Ahora también lo mismo ocurre con el terrorismo. Se le llama terrorismo cuando se ataca al Estado, pero cuando se ataca a un particular no se llama terrorismo. Entonces son conceptos que a veces nos sirven y otras veces no. Si alguien incendia una casa de su vecino, no se considera terrorismo, es derechamente un delito. En cambio, si alguien viene a quemar la municipalidad, es terrorismo. Es terrorismo. Así es un juego de palabras que cuando se invierte deja de tener ese significado. Y ya sabemos que es un poco injusto, porque en realidad quemar un edificio público, una casa, es un daño. En realidad, materialmente es el mismo daño, pero jurídicamente el daño es diferente. Perfecto. ¿Cómo vamos de tanto tema de un tema a otro? ¿Sí? No, está súper bien, porque bueno, igual es da, una buena aclaración. da para harto este Sí. tema en realidad. Y bueno, ¿cuáles serían como los derechos fundamentales más relevantes? Mi criterio, según los tratados internacionales ratificados por Chile, hay un orden. Para mí hay un orden que son tres principales y fundamentales: el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. No existe otro orden. Para mí, ya muchas veces cuando vemos que alguien por defender algo material cree que es correcto quitarle la vida a otro, hay algunos que creen que sí, que están en su legal derecho de quitarle la vida a otra persona porque, no sé, hay un problema en cuanto a un bien específicamente material, pero yo no. Entonces, siento que esos tres derechos son universales, y creo que el ser humano también lo entiende de esa forma. Creo yo, darle ese orden es lógico. Y nuestra Constitución, en cierto modo, también existe como un orden. Por ejemplo, el derecho a la vida es el número 1 y el derecho a la propiedad privada el 24. ¿Ya? Entonces, por eso hay, bueno, en intermedio hay varios que son importantes. Pero el orden no quiere decir, muchas veces, el orden de importancia. La importancia igual se lo entrega a uno a veces. Porque uno puede explicarlo, uno puede debatirlo. Pero para mí, universalmente, derechos fundamentales son esos tres: vida, libertad y propiedad privada.
Perfecto. Bueno, el derecho a la vida igual está en el primer lugar en ambos rankings. Sí, pues a nivel mundial y chileno, Sí, 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 en sí, ambos, sí. Totalmente. Exacto. Bueno, ¿y el derecho a la vida de qué forma se podría vulnerar? Se podría vulnerar. A ver, ¿cómo se podría vulnerar? Derechamente asesinando a alguien, ¿ya? Y claramente existe una discusión aquí. Mato a otra persona por tener una diferencia, evidentemente se vulnera el derecho a la vida. Lo que ocurrió mucho con este último tiempo con el derecho al aborto, a practicarse el aborto en las 3 causales, ya que hay una discusión ahí bien técnica, biológica, incluso hasta ética, Sí. tiene varias aristas, sobre si se considera vida o no siendo feto, si es que practicar el aborto significa efectivamente una vulneración del derecho a la vida. Empezamos ya con los temas de la conciencia del ser vivo, entonces es todo un tema. Y son esas 2 formas en las cuales se ha discutido si se vulneró. Bueno, evidentemente, entre personas adultas, uno asesina a otro, derechamente hay una vulneración del derecho a la vida, ¿cierto? Exacto. Pero el que más se discute hasta el día de hoy siento que es el aborto. Sí, Sí. totalmente. Actualmente tenemos 3 causales. Sí. Sí, entonces ya hay discusiones siempre de querer avanzar y ahora la Que sea propuesta es que universal. sea libre. Sí, yo tenía profesores, yo creo que mi profesor, no se va a molestar que lo nombre, Iván Vidal, profesor de Derecho Penal, que él decía que incluso él creía en el aborto social. Decía, si una mujer que no tiene tal vez los recursos, ni materiales, ni mentales para entender que tener 9 niños en una condición precaria, tenga el derecho a abortar solamente porque no puede mantenerlo, él decía que sí. Entonces cada vez tenemos un universo de posturas totalmente Sí. diferente y que cada uno tiene su explicación. Claro Tiene que su sí. explicación y claro, va a depender de cada persona cómo lo tome, pero él lo veía así. Y decía que libre era lo correcto. Y él como académico claramente lo explicaba. Claro, obvio, sí. Claro. Bueno, existen acá bastantes personas quizás que desconocen mucho el tema de los derechos fundamentales, pero yo creo que es algo tan importante de conocer porque nos afectan a todos y a todas. Entonces, incluso esto debería como quizás en ciertos establecimientos educacionales explicarlo un poquito. Sí. Quizás sería un gran avance porque pasa que hay personas que lamentablemente hacen cosas indebidas y muchas veces dicen, no lo sabía. Y después dice, oye, pero es un derecho fundamental. O sea, ¿cómo no lo vas a saber? Pero Sí. la verdad es que la mayoría de los ciudadanos no conocen las leyes. Porque son tantas que incluso para los abogados es trabajo, yo creo, saberlas todas, conocerlas todas, etcétera. Se van actualizando, van cambiando además. Entonces, yo creo que por lo menos los fundamentales deberían pasarlo en los colegios. Totalmente. O sea, antes teníamos Educación cívica. Pero Sí. bueno, en el sistema educacional chileno, más que ir ampliando la mirada, lo que se ha hecho es precisamente Sí. reducirla. Restringirlo. Antes había más horas de filosofía, de música, de arte, de Incluso historia. historia, o sea... Y ahora no es así. Bueno, hay que ver cómo sigue avanzando este país. Sí, hay un tirón de orejas para las personas que están a cargo de nuestras leyes, por favor. Sí, sí. totalmente, ¿Crees que sería totalmente. una buena estrategia quizás enseñar esto en ciertos establecimientos educacionales? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, mira, la educación contable es tan importante. Si tú me preguntas hoy día, tal vez, ¿qué significa? Tal vez, términos contables, documentos contables, no los manejo. O sea, tengo que recurrir a un contador auditor. Sí. Un cheque precisamente, endosado, no sé. ¿Para qué voy a decir términos que ni siquiera yo manejo? Lo mismo con pagarés o formularios de servicios Temas internos. tributarios. Entonces, sí, la verdad, yo creo que son términos que uno debiese manejar desde más pequeño, porque en realidad vamos a ser adultos que vamos a pertenecer a la sociedad civil, vamos a trabajar, nos vamos a Totalmente. desenvolver en una sociedad que se maneja, ¿cierto?, de este punto de vista. Tenemos que saber lo que significa una boleta, las sanciones si no pide una boleta. Entonces, muchas veces se desconoce eso y es importante. Y eso incluye claramente, como dijo, la educación cívica, que ya no la tenemos. Pero creo que había un proyecto de ley, no sé si estará vigente, Mira, pero la verdad es que sí, es necesario. Sí, súper necesario. Hay cosas que lamentablemente no se enseñan en los establecimientos educacionales y que después uno siente que hacen mucha falta y yo creo que es la realidad. Ese Totalmente. sentir colectivo por algo está. Entonces, claro, muchas veces uno, no sé, salía de cuarto medio, quería trabajar en el verano y no tenía idea lo que era una AFP, ni lo que era una previsión, ni lo que era salud. Yo había gente que le preguntaba, oye, ¿tú en qué AFP estás? No, yo estoy en FONASA.
Era como AFP, FONASA, nada que ver. Pero sí, mucha gente me respondía a eso. Entonces ahí yo digo, chuta, ¿hasta dónde hemos llegado con el desconocimiento de algo que nos involucra tanto como nuestros propios derechos en cuanto, por ejemplo, el mismo SIS, que es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que todas las personas que trabajan con contrato, ¿no es cierto?, y cotizan, lo tienen activo. Y hay personas que uno le dice, oye, ¿tú tienes seguro de vida? No. ¿Y trabajas? Sí. ¿Y tienes contrato? Sí. ¿Y cotizas en la FP? Sí. ¿Y tienes seguro de vida entonces? ¿En serio? Sí. Y se desconoce. Sí. Entonces yo creo que sí, es fundamental que los derechos fundamentales sí lleguen a todas las personas. Pero sí hay gente que necesita saber más sobre estos derechos fundamentales, sobre algún tipo de demanda, denuncia, algo que necesita hacer. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo se puede contactar contigo? Bueno, yo me dedico efectivamente al ámbito de derecho de familia y derecho civil principalmente. De todas formas, igual tengo contactos de otros colegas que se dedican al derecho laboral o derecho penal, administrativo también. Y bueno, mi WhatsApp es más 569 4950 1877. Por lo general siempre contesto el WhatsApp más que la llamada. Porque estoy aquí, por ejemplo, no contesto el teléfono, está vibrando y yo no sé qué está pasando. O en reunión, audiencia, totalmente. No va a decir, mire, disculpe, la señora llorando por el divorcio y tú no, espérame que me dé una llamada. No, número desconocido, difícil. Claro. Ya el correo, tengo, bueno, oficina ahí en calle Curapaligüe, 452, tercer piso. Y son varios las vías. Lo que más llega, yo creo que de repente me dice, usted me dio una tarjeta hace 5 meses y llegan con la tarjeta. Yo digo, bueno, en algún momento se la habré regalado y llegan de esa forma. Mira. Bueno, ahí me pueden contactar también. Bueno, mis redes sociales igual también las contesto, lo que es Instagram, cristianmartinez.cl y Facebook Cristian Martínez. Y la verdad, me pueden encontrar por cualquier medio, siempre y cuando tenga paciencia, igual que responde una vez al día. Ya que le respondo una vez al día, porque si me habla a las 10 puede que le responda a las 12, o sea, a las 3, a las 5, ¿ya? Pero siempre contesto. Sí, igual recordarle a la gente que dentro de lo posible sean horarios laborales, ¿ya? Sí. Porque Ojo con eso. pasa que hay personas que de repente hablan a las 12 de la noche, no piense que le van a responder a esa hora, o sea, está fuera de el horario laboral. Sí. Y también, ojo, de repente días familiares, días festivos, Sí, no llame para el día del hábiles. trabajador, Claro. lo siento, aguantas un cachito hasta el otro día, pero Horas de almuerzo, desayuno, almuerzo, cena. respetemos para que... Aquí Y me así. voy a poner como la doctora Paul. Respete para que lo respeten. Caso cerrado. No, sí, en serio, de verdad seamos súper empáticos también. Porque no porque una persona quizás tenga una oficina y se arme su horario, significa que va a estar disponible 24/7. Así que yo, por ese lado, les digo que por favor seamos empáticos y empáticas y comuniquémonos en los horarios que correspondan. Y si fue por casualidad que justo le habló tarde porque le pasó un inconveniente y no le respondió, bueno, respete hasta que la persona vea el mensaje y le responda antes de estar llamando. Ahora, si es su abogado y es una emergencia y lo metieron preso, quizás no sé qué le pasó, quizás puede ser. Tengo audiencia mañana. Puede ser. Tiene derecho a una llamada por teléfono al abogado. Precisamente esas son las Ahí se va a entender. urgencias. Claro que sí, lógico. Sí, totalmente. Pero si no, obviamente... Gracias por apoyo en esta parte. Claro, por respetar eso. Sí. Esos A todo horarios. esto, Cristian, esto va a sonar como medio cómico de las películas, pero cuando a una persona se le está acusando de algo y le dice tiene derecho a guardar silencio, ¿es mejor guardar silencio y esperar hablar con su abogado o hablar nomás? Yo diría que guardar silencio. Sí, guardar totalmente, silencio. porque ocurre una situación... Todo puede ser usado en su contra. Totalmente. Los nervios de repente puede ser No tonteras mire, que no haga son. gestos, no haga nada. Nada. Desmáyese. Sí, no. Hasta que llegue su abogado. Puede ocurrir No algo... mire a nadie, no haga nada. Sí, puede ocurrir algo, llega a Carabineros y toma un parte de denuncia y el parte de denuncia viene todo explicadito. ¿Qué dijo usted? ¿Qué pasó? Y empiezan a tomar los hechos, todo. Y después pregunta y usted no se acuerda de nada. De nada. Y no, y lo de los gestos, o sea, yo, por ejemplo, intento ser consciente de eso cuando estoy frente a una autoridad, porque yo soy una persona muy expresiva. A veces no digo algo, pero se me nota evidentemente en la cara. Entonces, eso no está tan bien, porque imagínese usted guarda silencio, pero está ahí haciendo gestos. Todo eso puede literal ser así como un agravante. Sí, no, como de, no sé, desacato a la autoridad, un montón de cosas que a lo mejor usted ni siquiera tenía la intención, pero se le salió por ahí. Sí, no, bueno, todo es práctica. Cuando estaba recién empezando y tuve mi primera audiencia online y un testigo, yo siempre cuento esto, pero un testigo se puso nervioso y dijo que no sabía que iba a la audiencia. Y yo hago así y tuve que apagar la cámara.
porque no aguanté la risa, porque dije, y él sabía muy bien a lo que iba, que se le iban a hacer Los preguntas, nervios. y él conocía a las personas que estaban ahí, si él era testigo, él conocía la situación, Ah. y los nervios, y claro, seguramente el juez o la jueza le dijo, muy brusco, ¿usted sabe que viene acá? Y él dijo, no. ¿Conoce a las personas que están aquí? No, tampoco. Se puso. ¡Oh, no! Y dijo, ¡Tremendo! No, si fue entonces yo, igualmente, primera vez que me pasó, primera audiencia, tuve que apagar la cámara, entonces fue así como, no, ¿qué está pasando? Y me puse entre reír y nervioso y dije, ¿cómo arreglo esto? Entonces le pedí a la magistrada que por favor lo dejara salir un poquito porque estaba nervioso. Todo tiene solución, pero risa, me dio un poco de risa. Oh. No voy a negarlo. Yo Ya no sabes, sé si me guardar hubiese dado silencio. risa. Yo creo que me hubiese puesto muy nerviosa yo también. Así como, y usted, yo no sé. Ah, soy el Sí. abogado, pero no sé. Que alguien Sí. solucione, que alguien llame a alguien. Sí, que alguien llamen a mi abogado, el abogado ya no es abogado. Claro. Bueno, cosas que pasan. Sí, importante. Por eso, guarde silencio. Vocal y corporal. Sí. Y cuando le digan tengo derecho a una llamada, bueno, ahí se comunica con el abogado y le pregunta si puede hablar o no, pero es mejor ahí seguir ese consejito. Totalmente, Sí. totalmente. Bueno, Cristian, estamos súper felices de tenerte, por supuesto, en el Contigo de la Tarde, en nuestro panelista. La semana pasada tuvimos como la previa de la Semana Santa, tuvimos yendo a la Sí, plaza, a otros lugares, no verdad. pudimos estar con Cristian, pero se sintió porque se echó de menos, fueron muchos días, ¿no es cierto? Lo Sí. extrañamos, lo extrañamos. Se es extraña verdad. cuando no Sí. podemos tener acá. Es Sí. verdad. Lo Pero echamos bueno, de menos. si usted quiere verlo más seguido, vaya a su oficina. Sí, también es una buena opción. Eso. Tengo chocolate para que se. Cada vez que llega un cliente, tengo una pecera con chocolate y digo, llévese un chocolate y se van Hoy felices. repitamos la oficina, Ceci, como para ir así, nosotros a Eso. buscar el chocolate. Curapaligüe, ¿cuánto? 452, 452. tercer piso. Si yo te paso a saludar, ¿me puedo llevar un chocolate? La consulta y después el chocolate. La conversa primero y después el chocolate. No, si hay chocolate, hay chocolate. Ah, ya, Vaya por perfecto. chocolate, sí. Perfecto, ya, sí, sí. Bueno, pero no, vaya a poner chocolate nomás. No. Sea serio, no. sea seria. Perfecto. Bueno, hablando de cosas ricas para comer, chocolatitos, ¿no es cierto? Y esas cosas, te invitamos a elegir tu producto Quiñe Quiñe favorito. Eso. Porque obviamente Quiñe está junto a nosotros en Claro que Contigo sí. en la tarde y te invitamos a ti también para que puedas conocer todos sus productos. Los encuentras en Instagram como @quiñesnack y también cómo los pueden encontrarse. Por supuesto, en cada uno de los negocios de nuestra ciudad y de la región también. Y por supuesto, si usted llega a no encontrarlo, pídalo. Por supuesto, no Obvio. se va a arrepentir, porque por supuesto, los más de 70 productos que tiene Quiñe son de una calidad garantizada. Oye, mira, eligió ahí uno de mis favoritos, Oh, Cristian. Sí, de la bien. línea Candy. Bien, buenísimo. buena elección. Sí, recomendados. Sí, buenísimo. La vez pasada también me lo había llevado y a mi hermano le gustaron. Íbamos en el auto y dijo, oh, estos son buenos. Decía, sí, son, sí, y bueno, se lo Así llevaré, sí, le gustaron. Ahora ojalá puedas disfrutarlo, bueno, también compartir, pero Sí, disfrutarlo. sí, no. Son ricos, son ricos. Eso. Bueno, y entonces Perfecto. junto a Quiñe, junto a la Javi, junto a Cristian, por supuesto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted no se despegue porque ya volvemos con más información y mucho más. Eso, vamos y volvemos.